¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a hablarles de la serie The Boys que se estrenó hace muy poco, unos meses, un mes será, en Amazon Prime y que quizá ya muchos de ustedes han visto. No quiero en este video entrar en tanto detalle en la trama, sino más bien hacer una especie de análisis de lo que está detrás de esta serie y principalmente enfocarme en la serie, no en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, que pues ya finalizó hace un tiempo. Este cómic es bastante extenso, son más de 72 números o 72 números creo, eh, y pues tiene claro todos los ingredientes de una historia desarrollada por Garth Ennis, ¿no? A Garth Ennis lo conocemos por trabajos como Preacher, The Pro, lo que hizo en Punisher, Crossed, eh, Hitman y The Voice, así como otros cómics, los cuales también ha estado, eh, tanto en compañías grandes como DC, Marvel, así como con sus propios proyectos, ¿no? Y por otro lado, pues a Darick Robertson se le conoce por su trabajo en Transmetropolitan. Ambos son grandes autores del cómic. Me gusta mucho el trabajo de Garth Ennis y creo que esta mezcla pues, de ambos iconoclastas genera un cómic sumamente polémico, crítico, ácido, ¿no? Creo que para muchos que no han tenido contacto con el cómic o no conocen la obra de Garth Ennis, al enfrentarse a la serie, probablemente lo primero que se les viene a la mente es quizá Kick-Ass de Mark Millar, o la película de Kick-Ass, ¿cierto? Basada en el trabajo de Mark Millar, o Watchmen, ¿no? Por esta visión que entrega de los superhéroes. Eh, pues sin ir más lejos, ¿no? Es interesante la parodia que se hace tanto en el cómic como en la serie de la Liga de la Justicia, principalmente con The Seven, ¿no? Está Homelander, que es una especie de Superman, Black Noir, que sería el equivalente a Batman, ¿no? Queen Maeve, que es Wonder Woman, el Lamparero, creo, que es el personaje que se retira y que sería una especie de Linterna Verde, ¿no? De Deep, con todas estas características del Aquaman más loser que se puede hacer, ¿no? De la representación más loser de Aquaman como un sujeto que simplemente habla con peces y es un fenómeno, prácticamente un mutante con no sé, pues, agallas y cosas así. Y luego está Starlight, que entra a reemplazarlo, que es casi como una especie de titán, ¿no? Como una especie de Starfire o una superhéroe menor que pasa pues a estas grandes ligas de Seven. Que hay A-Train, obviamente, que es Flash, ¿no? Que también en algún momento de la serie y tanto en el cómic también se nos da a conocer que era un personaje que también pasa de un grupo menor, como una especie de Gen 13 o no sé, pequeña Young Avengers o todos estos grupos menores que hay siempre que son como digamos, el semillero para que los superhéroes pasen luego a formar parte de, digamos, las grandes series en los cómics, ¿no? De estas grandes agrupaciones como Avengers o, o en el caso de DC, la Liga de la Justicia. Digamos que de algún modo con estos dos personajes que nombro, Starlight y A-Train, se hace ya esa primera sátira, ¿no? A los cómics. O sea, el universo que crea Garth Ennis y que de algún modo Seth Rogen y el otro productor, que no recuerdo el nombre ahora, pero que trabajaron en Preacher, lo que están haciendo es, pues, de algún modo establecer, tanto en el cómic como en la pantalla, una especie de universo de superhéroes que de algún modo sea un reflejo, una especie de pastiche, una comunicación, ¿no? Un vaso comunicante con todo lo que nosotros conocemos usualmente del mundo de superhéroes, sea que hemos leído cómics o sea que finalmente la cultura popular nos ha terminado insuflando esa información y hoy más que nunca con el predominio que hay digamos, del cine de superhéroes y también las series televisivas, ¿no? Y las series en Netflix y señales pagadas. Entonces, esta serie llega en un momento en donde hay una especie de agotamiento del género, producto de, pues, año a año, ya no solamente, yo diría mes a mes, o sea, tenemos que confrontar algún nuevo producto basado en superhéroes. O sea, no solamente está lo que hacía Fox con X-Men, todo el MCU, DC por su lado, y todo lo que ha abierto eso como líneas de merchandising y también
como de algún modo esta moda de hacer maxi sagas, ¿no? Interconectadas y llevar la lógica de los cómics, de los universos de superhéroes interconectados al cine. Entonces llega esta propuesta Seth Rogen, de Garth Ennis, que creo que también están involucrados en la producción, pues creo que tiene que ver con el espíritu obviamente de la historia original del cómic, y eso creo que en este momento pues sientan, creo, algunas críticas que van más allá de lo que yo creo que Garth Ennis incluso pensó cuando creó The Voice. Obviamente, sujetos como Mark Millar, Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis, son guionistas que constantemente están desafiando el propio género. Yo ya he comentado acá textos de Grant Morrison, lo que ha hecho con los Cuatro Fantásticos, de Alan Moore, de Frank Miller, ¿no? Ya he comentado material de ellos en el canal, pueden revisar los videos. Y son autores que de algún modo siempre están poniendo en tela de juicio la edad de oro, la edad de plata, la época moderna de los cómics, el cómic norteamericano, el cómic de superhéroes, ¿cierto? De mallas y capas. Pues creo que a la luz del contexto que se está viviendo y que ya mencioné, ¿no? Que tiene que ver con todo este merchandising, con esta saturación del cine de cómics y el nuevo público que ha emergido, creo que esta historia cobra una nueva relevancia. Entonces voy a enfocar una primera parte del análisis en eso y la otra parte ya en la historia, en algunos personajes que me interesa destacar por el rol simbólico que juegan. Por ejemplo, hay un fenómeno que es muy claro, ¿no? Digamos, muchos de los que crecimos en los años 80, finales de los 70, yo nací en el 83, pero crecí en los 90, pues los cómics eran finalmente un producto para rarillos, ¿no? Para nerds, para geeks o como los llamen ahora. En ese momento eran solamente perdedores, o sea, no había otra calificación, ¿no? Era finalmente algo que te anclaba, ¿cierto?, a una especie de infancia que no querías dejar ir. De algún modo, el leer cómics era una señal de inmadurez, principalmente en Latinoamérica. En Estados Unidos, pues es una industria muy grande. En Latinoamérica, digamos que recién en los 80s, 90s, el cómic empieza lentamente a masificarse y es mucho de, digamos, del conocimiento que hay o la cercanía de los que son lectores de cómics al comienzo es por productos televisivos, o sea, incluso muy anteriores a su propia época. Me refiero a Batmanía, las series de Spider-Man, los Super Amigos, y luego pues las series de X-Men de los 90, de Spider-Man, de Iron Man, la serie animada de Batman, de Bruce Timm, y obviamente los cómics que llegaban a los kioscos, ¿no? O sea, en Latinoamérica, cómics de 5, de algunas industrias argentinas como Perfil, algunas cosas de Norma, de Novaro, y las cosas que pues quedaban bueno, de X-Men, que creo que eran menores, y de Spider-Man, cosas de ese, y de Marvel llegaban muy poco. Luego aparece Image, y ya creo que ahí empieza una especie de presencia mayor de los cómics en las capitales principalmente, y luego en las provincias de los distintos países de Latinoamérica. Luego ya empiezan a aparecer editoriales como Beat en México, que empiezan a distribuir hacia toda Latinoamérica. Pero seguía siendo una industria, yo creo, un poco reservada, o sea, para un público muy específico, o sea, un lector... eh, un lector ñoño, o sea, lo que hoy día es como un lector ñoño, ¿no? O sea, finalmente una persona que disfruta la fantasía, que tenía cierto perfil, que no encajaba dentro de, pues, lo masivo, lo popular y tampoco dentro de, pues, ciertas ondas medias trendy, hipster. Me llama la atención que hace poco alguien compartió, no sé si era una nota falsa, pero era la portada de una de estas revistas como Vogue o estas revistas también, digamos, adolescentes, y había una especie de receta para que las chicas conquistaran a sus novios leyendo cómics. O sea, es algo extrañísimo. O sea, para los que crecimos en los 80s, 90s, es algo como irreal, ¿no? Que en el mundo de hoy, pues los cómics se hayan vuelto algo tan masivo que sean finalmente como materia de conversación, de discusión y de diálogo para gente que su conocimiento principal de los cómics es la pantalla grande y el cosplay. No tengo nada en contra de esas personas, pero señalo que creo que Garth Ennis y esta serie también de algún modo plantean un poco esa situación, ¿no? Donde finalmente el merchandising se vuelve tan grande, y en la serie lo vemos, el merchandising se vuelve tan grande que finalmente no puede dejar a nadie fuera, porque finalmente es una invitación comercial que termina arrastrando a todos. Y en la serie lo vemos porque hay supremacistas blancos, movimientos religiosos, a los
superhéroes los venden casi como si fueran deportistas, ¿no? Hacen esta especie de movimientos de un grupo de superhéroes a otro, los venden a ciudades. Hay un contrato entre la directora de Bond, que está interpretada por Elizabeth Shue, eh, la actriz que trabajaba en Karate Kid y en Volver al Futuro, ¿no? Aparece acá como Stilwell, no me acuerdo el nombre, pero sé que se apellida Stilwell, y que es esta especie de promotora y a la vez directora corporativa que pues tranza con los políticos, a los superhéroes como si fueran jugadores de fútbol americano, ¿no? O jugadores de la NBA. Entonces, creo que la serie muestra un poco eso, ¿no? Muestra cómo de algún modo pues los superhéroes están introducidos completamente en la cultura popular y ya no pueden dejar a nadie indiferente. Y creo que esto tiene que ver también con estas mega convenciones que cada vez se han hecho más, digamos, presentes en distintas latitudes, convenciones de unboxing toys, convenciones de invitados, vienen de Star Wars, vienen invitados de Power Rangers, vienen invitados de películas de superhéroes, de la película de Deadpool. Entonces es como que se abrió tanto el asunto que pues hay mucha gente que a veces no lee cómics, pero sí se disfraza de personajes o ya los tiene en un llavero o los tiene como un juego en el celular o como un protector de pantalla o como una mochila o como un llavero o como lo que sea. Entonces creo que de algún modo, yo no sé si la industria del cómic llevada al cine ha favorecido finalmente a los lectores del cómic. Los lectores del cómic van a seguir leyendo en papel o en digital, van a seguir haciéndolo, siempre lo han hecho. Sin embargo, no creo que eso haya aumentado la lectoría. Me refiero, o sea, las películas de X-Men no creo que hayan llevado a que muchos estén leyendo X-Men. Porque finalmente yo creo que incluso muchos artistas del cómic que a veces son nombrados ligeramente en los créditos finales, pues son olvidados. Yo creo que, por ejemplo, John Byrne hizo mucho más por Wolverine que Hugh Jackman. Sin embargo, si yo digo John Byrne, muchas personas van a decir, ¿quién es ese tipo, no? O Chris Claremont. O si yo hablo de los Titanes, probablemente lo asocian a la serie que está en Netflix y no a Mark Wolfman y George Pérez. Entonces es porque finalmente ha ingresado un nuevo público y creo que la serie de algún modo critica eso. ¿De qué manera? A través de Huey Campbell y creo que el personaje Starlight, que de algún modo son sujetos que crecieron anonadados por esta figura de los superhéroes, ¿no? Por esta especie de destello, de imagen de glamour que les proyectaban de niños. Hay una escena cuando A-Train va a atacar la casa de Huey y encuentra que es un coleccionista empedernido, o sea, que tiene figuras de Comic Con exclusivas de él, de A-Train. Y es curioso porque A-Train es el que mata a su novia y es el que este hecho desencadena prácticamente toda la historia, ¿no? Que Butcher busque a Huey, que finalmente se desencadenen todos los hechos que conducen a esta guerra entre The Boys y The Seven y la corporación que está detrás de ellos. Entonces es curioso que A-Train es el más asshole, es el más idiota de todos, o sea, su comportamiento es una especie de titán glorificado, un Flash menor que consume drogas para poder mantenerse rápido, para poder mantenerse dentro de digamos, del pináculo de la fama que este mundo le otorga a los superhéroes. Y es curioso que pues Huey sea un decepcionado finalmente de sus héroes. Y de algún modo Starlight, al ingresar al mundo de los superhéroes y tener que pues casi hacerle un Me Too a The Deep, porque este personaje que es como Aquaman abusa de ella, abusa de su poder como casi como, no sé, productor de Hollywood, ¿no? Como Kevin Spacey, como estas personas que han sido acusadas, la obliga a tener sexo oral con él, o sea, la obliga a que ella le haga sexo oral y finalmente como una especie de coerción para que entre al grupo. Luego Queen May, que era como su heroína, pues prácticamente la trata como basura, se encuentra en los baños a este tipo que es como el hombre invisible, ¿no? Que está espiándola, que es un pervertido. Homelander finalmente es tan frío y tan distante y al final es casi una máquina asesina, como una especie de Superman, pero también Doctor Manhattan disociado de la humanidad, un tipo hipócrita, ¿no? Sumamente afectado por su niñez, disociado de la humanidad que tendría un Superman, ¿no? Esa es la parodia. Y este Black Noir que prácticamente es un sujeto, un Batman, pero al uso, ¿no? Todos preocupados de cuánto van a ganar, de las regalías, de sus inversiones, de sus nuevas películas, de los juguetes. Entonces, también Starlight ve su modelo heroico caer, ¿no? En un video anterior comenté historias de Superman, balas rasantes, y
qué modelo representa Superman, qué compás moral es dentro del universo DC. Entonces, Starlight tiene una idea de este compás moral que son de Seven como agrupación y luego se da cuenta que realmente son basura. Entonces, es interesante que estos personajes de algún modo creo que reflejan, a mi parecer, al lector anterior. Decepcionado de algunas historias de cómic, decepcionado de que finalmente algunas películas le pasen la cuenta a los cómics y borren el legado de los verdaderos dibujantes y creadores. Para mí es muy sintomático que la gente se enternezca con la figura de Stan Lee, los cameos, y olvide la figura creativa de Jack Kirby. Me parece que eso es tan detestable como la figura de Bob Kane atribuyéndose totalmente la autoría de Batman, cuando sabemos que de algún modo fue un plagiador y finalmente ocultó a muchos creadores detrás del enmascarado de Gotham. O sea que, porque finalmente son trademarks. Entonces, lo interesante acá es que, claro, uno desarrolla una especie de educación sentimental y una relación también sentimental con estos personajes, porque de algún modo los superhéroes son mitología moderna, aunque muchos los consideren mercadería, mercadotecnia, basura de grandes corporaciones, siguen teniendo elementos mitológicos detrás, elementos que son parte del viaje del héroe, que son innatos dentro de, digamos, el desarrollo de lo que es, digamos, la idea de la justicia, la verdad, el dolor, no sé, o sea, finalmente simbolizan de algún modo, pues, ideas mayores y si están bien escritas, si tienen buenos guionistas, buenos dibujantes, buenos creadores, pues pueden comunicar mucho. O sea, yo considero que el cómic es una forma válida y valiosa de ingresar a otras lecturas y también son lecturas que no tienen nada que envidiar a muchos libros. O sea, Watchmen, Preacher, Sandman, por nombrar algunos. O sea, podría nombrar otros cómics que he comentado acá en el canal, Asterios Polyp, cómic de Mazzucchelli, cómic de Moebius. O sea, en general, o sea, el cómic es un arte valioso y creo que de algún modo el cine de superhéroes, finalmente por estas grandes industrias, ha terminado aplastando al verdadero lector y ponderando obviamente por la venta de entradas, por los récords y las estadísticas, pues al consumidor más básico, ¿no? Al consumidor que finalmente, pues si bien hoy día son los cómics, mañana van a ser los deportes de aventura y pasado mañana van a ser los estilos, no sé, de cierta ropa, cierta música. Es un poco, ¿cierto? Como lo que pasó con el grunge, ¿no? Cuando Kurt Cobain decía que pues él tocaba cierta música para cierta gente, así como Tom York también, que nunca más quiso tocar Creep, pues Kurt Cobain tocaba música para cierta gente y luego le parecía extraño ver en la primera fila tipos que lo golpeaban en el colegio o ese perfil de personas con camisetas. Y ahora no es raro ir a un mall o a un supermercado o a una tienda y encontrar ese logo de la carita, ¿no? De esa especie de smile con los ojos cruzados de Nirvana junto con una playera al lado de Miley Cyrus. O sea, en el fondo es eso, ¿no? Finalmente hacia dónde las empresas van a poner las lucas. Y creo que la serie grafica muy bien eso en esos dos personajes, la decepción del verdadero fan, ¿no? Y cómo tiene que reconstruirse y él mismo buscar la heroicidad en otros lugares. O sea, que es la forma en que creo finalmente Hughie Campbell y Starlight encuentran para poder sobrellevar esta lucha, ¿no? Y darse cuenta que sus héroes finalmente son basura corporativa, o sea, más allá de lo que representaron y les dejaron, ahora ellos tienen que hacer algo con eso, que finalmente era algo que ellos leyeron, pero no era necesariamente algo real, sino algo construido por una corporación, una fachada. Y pues obviamente la serie nos va mostrando fachada tras fachada que estos personajes realmente son sujetos despreciables. Esa es como la primera parte que quería señalar, ¿no? El tema de cómo el corporativismo está bien desarrollado acá, ¿no? O sea, cómo de algún modo la figura del superhéroe es apropiable, ¿no? Apropiable y mm, se le pone un precio a mercado y finalmente se le tranza, ¿no? Como cualquier cosa. Lo digo porque pues los héroes están desde los mitos griegos, o sea, piensen en Hércules, ¿no? Piensen en los argonautas son la primera liga de la justicia, entonces si uno lee mitología griega,
donde están representados los valores, la cultura de toda una sociedad. Sé que para algunos puede parecer mucho, ¿no? Pero Flash es finalmente Mercurio, es Hermes. Entonces, ahí está, o sea, y Iron Man podría ser Hefestos fácilmente, si están bien escritos. Entonces, voy a eso, ¿no? De algún modo, pues la historia plantea un interesante contrapunto con el corporativismo y la apropiación y desapropiación que los personajes hacen de este modelo heroico para poder reconstruirse luego de confrontar, pues, digamos, la caída al vacío de este modelo que les es vendido y que ellos compraron de niños, pero luego se dan cuenta que pues es solamente pancartas, cereales y carteles de neón, ¿no? En pleno centro de Nueva York o Manhattan, donde sea, puesto ahí, ¿no? Cuando Butcher le dice, Huey, esto es más grande que nosotros, ahí está, o sea, estamos enfrentando estamos enfrentando el capitalismo directamente a la cara, o sea, esto no tiene que ver con héroes, gente que muere por accidente, que está puesto en Los Increíbles también, ¿no? Está puesto en muchos cómics de las bajas que van dejando los superhéroes. Esa es la primera, digamos, parte que quería tocar, ¿no? O sea, espero que haya quedado clara cuál es mi apreciación, que creo que eso es lo grandioso, tanto el cómic de Garth Ennis y cómo ha sido llevado a la pantalla de forma más condensada. O sea, en una temporada de 8 capítulos están condensados casi 20 números o 15, 17 números del cómic. El cómic obviamente desarrolla muchas otras cosas más e introduce otros personajes como los G-Men y otras agrupaciones y otras sátiras, ¿no? Al universo de los superhéroes, porque obviamente en el cómic te puedes explayar mucho más y Garth Ennis es obviamente un desacralizador máximo, o sea, en Preacher lo hace con la iglesia, con el sueño americano, con Vietnam, con una serie de historias. En The Pro, que es una historia corta, también está muy hermanada con The Voice, o sea, también ahí muestra una prostituta que es superhéroe y su poder finalmente es como su eroticidad de algún modo, no sé, Hitman también, entonces, pues él tiene esa característica, ¿no? Ese es un gran iconoclasta, es un desacralizador digamos, de los mitos, de las figuras totales, ¿no? O sea, y obviamente Superman es un blanco fácil para Garth Ennis, en este caso Homelander. Y por eso quiero ir a este contrapunto entre Homelander y William Butcher, ¿no? Que uno está interpretado por Karl Urban, no sé cómo se llama el actor de Homelander, pero es muy buen actor, creo que soporta mucho el peso dramático de la serie. Y esta pugna entre estas dos figuras, que aquí me quiero poner un poco más ñoño ya y salirme de la faceta como crítica y pasarme como directamente a los cómics, ¿no? Que es casi la pugna entre Batman y Superman, ¿no? Cómo debió haber sido realmente llevada al cine o como trató de hacerlo Zack Snyder y no lo consiguió. Aquí está bien logrado. O sea, obviamente The Butcher está a medio camino entre Punisher y Batman, ¿no? O sea, tiene una vendetta personal, es el único humano que se atreve a enfrentar a los superhéroes. Hay cómics de la liga en donde Batman tiene de algún modo pues recursos para inutilizar a todos los superhéroes de la liga si llega el momento, no solo la kriptonita, sino distintos elementos que sabe que pueden vencer a los metahumanos. Aquí The Butcher se muestra como eso, o sea, es un sujeto que hasta el final de la serie no tiene miedo a enfrentar a un superhumano, o sea, prácticamente Homelander es un dios, o sea, cuando se confrontan le dice, o sea, siento los latidos de tu corazón, pero no siento miedo, esto es nuevo para mí, ¿no? Eso es casi Batman y Superman enfrentados en Dark Knight Returns, ¿no? Cuando Batman se la juega con todo para mostrarle a Superman que él es un hombre libre, mientras que él es un agente de Ronald Reagan y pues le puede hacer el pare, ¿no? O sea, con la ayuda de Oliver Queen, otro humano, ¿no? O sea, con una flecha kriptonita y luego se dan cara a cara. Eso Zack Snyder trató de llevarlo pobremente al cine y aquí en esta serie está mucho mejor hecho. O sea, The Butcher definitivamente para mí es Batman, ¿no? Y Karl Urban podría fácilmente interpretar a Wolverine en el cine y ser un reemplazo, yo creo que mejor que Hugh Jackman. Ya fue Juez Dredd y lo hizo excelente. Karl Urban me parece que tiene un buen registro para este tipo de cinematografía y creo que con buenos directores, con buenos guionistas, se puede salir un poco de la tónica del superhéroe
digamos, más mediatizado, más, no sé, encapsulado dentro de lo que una corporación puede hacer. No tengo nada en contra de las películas de Marvel. Soy de hecho un fan de los cómics. Soy un lector voraz y amo muchas de esas películas. Me gustaron mucho. O sea, Winter Soldier me parece buena. Guardianes de la Galaxia me parece excelente porque está el trabajo de James Gunn, ¿no? La Thor del MCU, la Thor 3 de Taika Waititi me parece excelente. Creo que depende mucho del director y creo que acá el trabajo que han hecho, pues creo que es una mucha mejor, o sea, es una mejor representación, mucho mejor que finalmente Batman v Superman, ¿no? O sea, el enfrentamiento entre Homelander y The Butcher, esta confrontación, me parece mucho más rica que lo que se vio en la pantalla grande a través de DC. Cosa paradójica porque Wildstorm cancela en algún momento el cómic de The Boys y pues ellos pasan luego a otra editorial donde ya Garth Ennis puede desarrollar completamente lo que quiere, ¿no? Con The Boys hasta terminarla. Es chistoso, ¿no? Las corporaciones finalmente no respetan mucho a los artistas, finalmente las ventas están por delante del espíritu creativo y creo que The Voice, no solamente en el cómic, sino en la serie, logra su objetivo al darle, digamos, un golpe en la quijada directamente a toda esta época, ¿no? Y no solamente al hacer mejor lo que ellos quieren con sus personajes, al hacer pastiches, sino que, así como Alan Moore con Watchmen, cuando crea y recrea estos personajes de la Charlton, aquí se recrea la liga, eh, hay una especie de Batman por fuera que es The Butcher, y se recrea mejor cualquier historia de la liga que no se ha podido hacer en el universo cinematográfico de DC, y yo creo que tampoco en sus series. O sea, quizá el único que ha podido hacer algo a ese nivel es Bruce Timm con la serie animada y cuando producía ciertas películas animadas, que es donde se alcanza el punto más alto, ¿no? De lo que es en la pantalla grande o en la pantalla chica de ese cómics. Pero acá creo que esta confrontación entre Homelander y The Butcher es mucho mejor. Y también pues la crítica que ya hice recién, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, todo esto que el mundo de hoy está generando con respecto a los cómics, o sea, finalmente masificarlos. No es que yo sienta una nostalgia, una añoranza, así como un viejo aristocrático que dice, oh, ¿por qué ahora toda la gente viaja en avión? Porque en un momento hubo escritores, cronistas que decían, oh, ¿por qué ahora todo el mundo viaja en barco? Y ahora, oh, porque todo el mundo lee cómics. O sea, no lo digo con esa pose. Lo digo simplemente porque es algo que se puede observar, ¿no? Que finalmente, lograron masificarlo, lograron convertirlo en algo que trasciende a ese público, a ese pequeño target de freaks, de fenómenos, de misfits, de outsiders, de gente que de algún modo pues buscaba en los cómics algún refugio a la realidad incluso en algún momento. Entonces ahora trasciende y pues llega a todo público, a todo nivel. Entonces, claro, hay una apertura, perfecto, pero tiene un precio. Y creo que la serie y Garth Ennis y los productores y la gente detrás de The Voice está lanzando una crítica directa contra este momento. Y pues lo hacen de forma inteligente, con pequeños guiños, ¿no? Sin necesidad de, digamos, hacer tanta parafernalia. O sea, el hecho de que esté Haley Joel Osment como Mesmer, como esta especie de actores niños que no hacen la transición y se vuelven unos fracasados, pero en este caso no son los actores, sino que son también superhéroes fracasados. Y está ahí Billy Zane y está Tara Reid. Entonces, finalmente es como no sé, me parece curioso que esté Billy Zane de La Momia y que La Momia de Tom Cruise, que también se buscó ser una especie de nueva trilogía o maxi saga o universo de monstruos, fracasó, ¿no? Pero ahí está Billy Zane, que era la momia original, o la momia, digamos, de los fines de los 90, ¿no? Del 2000, la momia de esas películas que trataban de recrear el espíritu de Indiana Jones y aparece ahí en una convención como un loser que ya solo vive de sus glorias pasadas y Tara Reid de American Pie, ¿no? Entonces es chistoso que estén ahí porque tiene mucho el espíritu de lo que hace Garth Ennis en los cómics, ¿no? Ese pequeño guiño en ese momento donde está este personaje también como una especie de Law and Order, un niño de estas series también muy ochenteras, ¿no? De policía karateca, pero en este caso policía psíquico y es de verdad un psíquico y está ahí, es un fracasado, ¿no? Y Haley Joel Osment que no hizo la transición de El Sexto Sentido a pues a tener una carrera adulta exitosa. Entonces,
creo que todo ese lastre que te va mostrando, toda esa ruina, todo ese detritus que va dejando, digamos, la industria cinematográfica, la industria, el mercado, finalmente, la historia lo tiene muy bien planteado, ¿no? Y sobre todo porque los héroes de Boys finalmente son unos outsiders todos. O sea que los outsiders, que podrían ser los lectores y los admiradores de estos personajes, son los que finalmente tienen que ponerle un alto y un freno, ¿no? Y volver quizá a lo básico. O sea, eliminar a estos modelos de héroes falsos, ¿no? A estos falsos dioses y finalmente a estos falsos dioses que sirven a un dios aún mayor y más falso que es el dinero. No sé, es interesante, creo que tiene muchas lecturas, tiene muchas capas, la serie está muy bien hecha, es muy entretenida por lo demás y creo que tiene muchas lecturas y el cómic obviamente muchas más. Así que totalmente recomendado y espero que les haya agradado esta lectura. Son mis impresiones de la historia. Si quieren compartir, comenten ahí qué les pareció a ustedes y nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Hasta pronto.